para que podamos tener un mejor entendimiento del texto sagrado. La primera sección o el primer punto nos habla de las características del verdadero servidor de Dios. El segundo punto nos habla de las características del falso servidor de Dios. Y el tercer punto nos habla del juicio de los servidores infieles. Esas tres cosas nos revela a grandes rasgos el texto que usted y yo acabamos de leer en este día. Las características del verdadero servidor de Dios, las características del falso servidor de Dios y el juicio de los servidores infieles. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas tres cosas, la predicación lleva por título siervo fiel versus siervo infiel. Siervo fiel versus siervo infiel. Veamos pues entonces el primer punto. Las características del verdadero servidor de Dios. Versículos 41 al 43. Hasta el 44. Dice así: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Amén. Cuando el Señor terminó de enseñar la parábola del cómo debe estar preparado un siervo que espera la segunda venida de Cristo, de la cual les hablé en los dos domingos anteriores, del siervo vigilante y de las 4 metáforas que Cristo utilizó para enseñarnos a estar adecuadamente preparados, para su segunda venida. Ahora, al terminar esa parábola, Pedro le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Cuál parábola? La parábola anterior, la parábola del siervo infiel, del cómo estar preparados adecuadamente para el día de su segunda venida. ¿Dices esa parábola a nosotros o también a todos? El Señor, si ustedes analizan lo que contesta, no le respondió directamente la pregunta. No le dice el Señor: sí, esta parábola es para ustedes. No le dice el Señor: no, esta parábola no es para ustedes, sino para ellos. No, el Señor no le responde a Pedro directamente, sino que lo hace con una ilustración que le da a entender a Pedro que cada uno de los que están escuchando, incluidos ellos, dará cuenta a Dios de su mayordomía de vida, porque los mandatos de Dios son para todos los que escuchan la palabra de Dios, no es para unos, es para todos los que escuchan la palabra de Dios. Lo que Jesús parece responderle a Pedro con la ilustración que le da posteriormente de la parábola es esto: Pedro, no hagas preguntas que salen de tu simple curiosidad. Lo que debes saber
es lo que te corresponde hacer a ti como siervo fiel de Dios, no lo que le corresponde hacer a otros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso fue lo que le respondió a Pedro: Pedro, no seas curioso. Lo que yo quiero es que tú entiendas que tú debes estar interesado en lo que te corresponde hacer a ti y no a otros. Esa también es nuestra costumbre en nuestra época: hacer preguntas para aplicarle la palabra de Dios a otros y no a nosotros mismos. Estamos prestos a querer saber de las obligaciones que corresponden a los demás y no a las que nos corresponden a nosotros. Estamos prestos a mirar la paja que está en el ojo del hermano o del vecino y no estamos prestos a mirar la viga que tenemos en nuestro ojo. Dios quiere que usted y yo estemos interesados y pendientes de lo que nos corresponde hacer a nosotros como siervos de Dios, porque el otro también tiene conciencia y sabe que un día dará cuenta a Dios. Es usted el que tiene que estar interesado en su propio crecimiento espiritual y en lo que le corresponde hacer para Dios. Amén. Veamos entonces cuáles son las características después de este primer versículo, porque como la predicación es expositiva, tenemos que ver los versículos. Después de esta pregunta que Pedro le hace al Señor, veamos en primer lugar las características de un verdadero siervo de Dios. En primer lugar, vemos que un verdadero servidor de Dios es considerado por Cristo como un mayordomo. Noten el versículo 42. Y dijo el Señor, contestando a Pedro y al mismo tiempo enseñando a todos los que le escuchaban en ese momento y a nosotros también que hoy recibimos la enseñanza de Cristo. Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo? Hasta ahí. ¿Cómo considera Cristo a un servidor? Como un mayordomo. Antes de ver la palabra fiel, miremos la palabra mayordomo. ¿Quién es un mayordomo? En palabras simples y contundentes, un mayordomo es alguien que cuida y administra lo que no es de él. Eso es un mayordomo. Alguien que cuida, alguien que administra lo que no es de él. Entonces, hermanos, todo verdadero servidor de Dios es considerado por Cristo como un mayordomo. Por tanto, todo servidor de Dios debe tener mente y corazón de mayordomo. Es decir, debe ser consciente de que no es dueño de nada en este mundo y que su oficio es administrar lo mejor posible lo que le pertenece a Dios y no a él. Desde que Dios nos creó como mayordomos, no como dueños. Pero ¿cuál es la tendencia nuestra? A creernos los dueños de las cosas que tenemos. No, mis hermanos, Dios nos puso como mayordomos en este mundo. Noten lo que dice Génesis 2, versículo 15. Dios siempre nos ha creado como mayordomos, o nos creó con el propósito de ser mayordomos, no dueños. Génesis 2, 15. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre, y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué puso Dios al hombre en el huerto de Edén? Para que labrara el huerto y lo cuidara. Es decir, ¿para que fuera qué?
el mayordomo y no se adueñara de las cosas. Desde el principio Dios nos ha creado con esa intención de ser mayordomos, administradores de sus bienes. Y ese pensamiento es lo que debe permear nuestra mente y nuestro corazón. Debemos tener mente y corazón de mayordomos. No somos dueños de nada, ni del cuerpo que tenemos, ni del carro, ni de nada. Son dádivas de Dios y debemos utilizarlas lo mejor posible, ponerlas al servicio de la obra de Dios. En segundo lugar, un verdadero servidor de Dios es considerado por Cristo como un mayordomo fiel. En el mundo hay mayordomos fieles y mayordomos infieles. Noten lo que dice el texto: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Analicemos un poquito esa palabra. Si Cristo nos considera como mayordomos no solamente, sino también como mayordomos fieles, debemos saber el significado de la palabra. La palabra fiel indica o denota lealtad a toda costa. Esto quiere decir que el verdadero servidor de Dios es un mayordomo leal a Cristo a pesar de las dificultades y los problemas de su vida. Un mayordomo fiel, cuando tiene problemas, no se aleja de la iglesia. Permanece fiel en la iglesia que el Señor le plantó. Un mayordomo fiel, cuando pelea el esposo con la esposa, dice: hoy no voy a la iglesia. No, porque a muchos les pasa: no, yo voy a la iglesia. No, hermanos, el mayordomo fiel permanece fiel a Cristo y sigue haciendo su labor a pesar de que esté peleando con su esposa o con su esposo. ¿Sí o no? El mayordomo fiel saca el tiempo para tener comunión con Dios y edificar su vida espiritual, y organiza su vida de manera tal de que las cosas del mundo no lo hacen divorciar de lo que Dios tiene para su vida. Ese es un mayordomo fiel. El mayordomo fiel indica que él obedece la palabra de su Señor porque él considera que sus instrucciones son dignas de obediencia. Noten lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 8 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 8 al 11, acerca de la fidelidad, de cómo debe comportarse y tener la palabra de Dios un siervo fiel. Verso 8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Quiénes de los que hay acá hacen mucho ejercicio? Pues eso es bueno, pero para poco es provechoso. Para poco es provechoso. Pero la piedad, es decir, el ejercicio espiritual, para todo aprovecha. Por lo tanto, si usted dedica más tiempo a su ejercicio físico que al ejercicio espiritual, está desbalanceado, porque eso para poco le aprovecha. Pero si se ejercita espiritualmente, eso sí es provechoso. ¿Por qué? Porque aprovecha para todo, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No solamente será bendecido aquí, sino que será bendecido allá. Y verso 9, escuchen: palabra que fiel es esta,
y digna de ser recibida por todos. Un mayordomo fiel considera la palabra de Dios digna de obediencia, digna de seguirla. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Mis hermanos, un mayordomo fiel considera la palabra de Dios digna de obediencia, aunque le toque trabajar y sufrir, aunque le toque pasar necesidades. Y por eso es que Cristo considera al verdadero servidor no solamente un mayordomo, sino tiene que ser un mayordomo fiel. Bien, hermanos, ahora vaya conmigo a Efesios 6:21 y miremos lo que Pablo dice acerca de un servidor o de un mayordomo fiel. Efesios 6:21. Pablo manda la carta a los Efesios y dice lo siguiente acerca de un siervo. Efesios 6:21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Ahí tienen un nombre para sus hijos, Tíquico. Para los Tíquico, es Tíquico o no Tíquico, Tíquico. Ese Tíquico es hermano amado y ¿qué? Fiel ministro en el Señor. ¿Cómo consideraba Pablo a ese hermano? Amado y fiel ministro en el Señor. Así debemos ser considerados todos los hijos de Dios, fieles ministros del Señor. Adelántese a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, verso 7. Dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un ¿qué? Fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Por qué Pablo consideraba fiel a Epafras, un fiel ministro? Porque obedecía los mandatos del Señor, porque ese siervo del Señor era evidente en su vida que guardaba la palabra de Dios. Y su vida era guiada por la palabra de Dios. No divorciaba su vida de una cosa de la otra, sino que era fiel al Señor. Hebreos 3:5. Hebreos 3:5, adelántese un poco. Escuchen lo que dice el Señor acerca de Moisés. Y Moisés, en el Hebreos 3:5, dice: y Moisés a la verdad fue ¿qué? Fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Si ustedes quieren mirar la fidelidad de un siervo de Dios en su obra, en el llamamiento que él le hizo, miren la vida de Moisés. A pesar de las dificultades, de los problemas que tuvo con el pueblo de Israel, permaneció ¿qué? Fiel al Señor sobre toda su casa. Aquí tenemos ejemplos maravillosos. Y Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, la exhortación a la fidelidad para el siervo de Dios. Primera de Corintios 4, versículo 1 y 2 es lo que nosotros debemos ser como servidores de Dios. Dice así, Primera de Corintios 4, 1 y 2: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero escuchen lo que dice a continuación:
Ahora bien, se requiere de los administradores o mayordomos que cada uno sea ¿qué? Hallado fiel. Cada uno de nosotros debe ser hallado fiel cuando Cristo regrese por segunda vez. Y quiero recordarles que todos somos mayordomos, no solamente es el pastor, todos somos mayordomos de las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida para administrarlas. En tercer lugar, hermanos, la tercera característica de un verdadero servidor de Dios la encontramos en el verso 42 de Lucas 12. ¿Quién es el mayordomo? Ya vimos la palabra mayordomo. Fiel, ya vimos la palabra fiel. ¿Quién es el mayordomo? Fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa. En tercer lugar, vemos que un verdadero servidor de Dios es considerado por Cristo no solamente como un mayordomo fiel, sino también como un mayordomo prudente. La palabra prudente indica al que mira por adelantado. Una persona prudente es aquella persona que mira por adelantado, que prevé las situaciones y toma medidas en base a lo que mira o prevé. Toma medidas de precaución de acuerdo a sus responsabilidades. O sea, no actúa impulsivamente, no actúa locamente. Esto indica, mis hermanos, que el verdadero servidor de Dios es un mayordomo fiel que actúa con precaución y diligencia para evitar dificultades, problemas o daños en el futuro. ¿Es usted prudente? ¿Actúa con precaución para evitar dificultades, problemas o daños en el futuro? ¿Está usted pasando por necesidades económicas porque no fue prudente en gastar medidamente el dinero que Dios puso en sus manos? Y ahorita está lleno de deudas porque actuó movido por la emoción, porque actuó sin tener la dirección de Dios. Muchos de los problemas que hoy viven las familias es porque no han sido precavidos, porque no han sido prudentes en la administración de los recursos económicos que Dios les ha dado. Tienen el dinero y se lo gastan todo, son despilfarradores, no son moderados, a veces son tacaños para con Dios, pero hermanos, Dios quiere de nosotros prudencia. Dios quiere que nosotros seamos personas de tacto para manejar las cosas, no actuar de manera impulsiva, no actuar de manera irresponsable en las cosas que Dios nos da. El mayordomo prudente no malgasta, sino que hace uso correcto de los recursos dejados a su cargo. Cumple fielmente a su tiempo con las responsabilidades que el Señor le encomendó. Noten lo que dice el verso 42 y 43 de Lucas. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? ¿Qué es lo que hace ese mayordomo prudente? A tiempo da su ración. Siempre está cumpliendo con el deber que Dios le demanda. Y lo hace de manera prudente. Lo hace de manera prudente. Luego dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. El siervo prudente, el siervo fiel,
nunca deja la obra que el Señor encomienda, mantiene fiel a pesar de. Bienaventurado que el siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Esa palabra, le haya haciendo así, indica que él persevera en el bien hacer, en la labor que el Señor le encomendó. En verdad os digo, verso 44, que le pondrá sobre todos sus bienes. Ahí está la recompensa. En conclusión, mis hermanos, este primer punto nos muestra que la fidelidad y la prudencia del mayordomo servidor de Dios consiste en cuidar prudentemente, dando su ración a su tiempo a sus consiervos hermanos, permaneciendo así hasta que su Señor regrese. Según la parábola que nos nombra Cristo, esta fidelidad, prudencia y perseverancia hará que el Señor, cuando regrese por segunda vez, le dé una gloriosa recompensa, lo ponga, dice el texto, sobre todos sus bienes. Qué privilegio, mis hermanos. Vale la pena servir al Señor, vale la pena ser fieles en el servicio al Señor, vale la pena ser mayordomos fieles y prudentes en la obra de Dios. Noten lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 58. Vale la pena ser fieles y prudentes. El Señor nos pondrá sobre sus bienes, nos dará una maravillosa recompensa. Primera de Corintios 15, 58. Dice: ¿ya se ubicaron? Así que, hermanos amados, estad ¿qué? Firmes y constantes, es decir, fieles mayordomos y prudentes, constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano servir al Señor. El servir al Señor trae recompensas gloriosas y eternas. Ahora noten lo que dice Hebreos 6, versículo 10 al 12. Hebreos 6, versos 10 al 12. Noten lo que dice el Señor. Porque Dios no es ¿qué? Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando yo leo este versículo, eso me da más ánimo para seguir siendo pastor. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de trabajo y de amor que hemos mostrado hacia su nombre. ¿Cómo se muestra el amor hacia Dios? Sirviendo a los santos y siguiendo sirviéndoles hasta el día que el Señor se acuerde de nosotros. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, el mismo compromiso, la misma entrega. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin, de que no os hagáis ¿qué? Perdón que me perdí. Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Cómo tengo yo certeza de que soy un verdadero servidor de Dios? Cuando persevero en el bien hacer hasta el fin. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza que tenemos. Verso 12. A fin de que no os hagáis ¿qué cosa? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas y el trabajo de amor que mostramos hacia Él cuando servimos a los santos. Que estas palabras del Señor sean de ánimo y fortaleza para cada uno de nosotros, mis hermanos,
y podamos ser impulsados a servir a Dios y a perseverar en el servicio a Dios como mayordomos fieles y prudentes, dándole la ración a todos los santos, perseverando en ella con acción de gracias. La palabra ración aquí indica tanto la ración espiritual como la ración física. Cuando hay alguien en necesidad, debemos ayudarle. Y la ración espiritual, el pan de vida, la palabra de Dios. Dios fielmente ha puesto aquí un pastor y cada 8 días fielmente les da su ración. Los miércoles fielmente les da su ración. Los sábados fielmente les da su ración. El alimento espiritual que fortalece su alma. Por la gracia de Dios estoy sostenido haciendo eso. Y hay hermanos que me ayudan. Y nosotros, hermanos, debemos alimentarnos de ese pan y también dar la ración al otro que lo necesita. Usted no se alimenta espiritualmente de pan espiritual para engordarse. Usted debe alimentarse para dar también ese alimento que recibe a otros. Amén. A su tiempo tiene que darle, tiene que también estar pendiente de las necesidades, de los tristes, de los angustiados, para consolarles, para visitar al enfermo, para ayudar al necesitado. Todos tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía un día, hermanos. Y por eso Dios requiere que seamos mayordomos fieles y prudentes, que preveamos para que no seamos hallados infieles cuando Él regrese. Veamos el segundo punto de nuestro sermón. Las características del falso servidor de Dios. Las características del falso servidor de Dios. Versículos 45 al 46. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Palabras tremendas, ¿no les parece? Veamos la principal característica del falso servidor de Dios o del mal mayordomo. Verso 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir. La principal característica del falso servidor de Dios es que actúa de acuerdo a los deseos de su corazón y no de acuerdo a las instrucciones de su Señor, no de acuerdo a las instrucciones de Dios. Noten el texto, dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón. Eso indica que ese siervo actúa de acuerdo a los deseos pecaminosos de su corazón y no de acuerdo a las instrucciones de su Señor, de su Dios. Y por actuar de acuerdo a los deseos de su corazón, desecha la idea de que el Señor que le dio las instrucciones podría venir en cualquier momento a pedirle cuenta de su mayordomía. Cuando uno se deja guiar por su corazón, pierde de vista las instrucciones de Dios y se olvida que un día dará cuenta a Dios de su mayordomía. En otras palabras, este siervo no ama la segunda venida del Señor, no cree a su palabra, porque el siervo, él le dijo que estuviera pendiente porque a cualquier momento regresaría. Pero él dice en su corazón: eso, mi Señor se demora en venir. Y por pensar de acuerdo a las intenciones de su corazón, se descarrió del camino, comenzó a actuar impíamente, locamente.
Por esta razón ese siervo, ¿qué hizo? Comenzó a vivir impíamente. En lugar de servir, se hizo servir. ¿Para qué lo había dejado el Señor ahí en la casa? Para que le sirviera a los siervos su ración a tiempo. Pero él, en lugar de servir, se hizo servir, hizo que le sirvieran. En lugar de darles su ración a su tiempo, les quitó la ración, porque comenzó a comer y a embriagarse él. Y para él comer y embriagarse tenía que los otros servirle. Y comía era de la comida con sus amigotes que le correspondía a los siervos de la casa. En lugar de darle la ración, se la quitó. En lugar de darles amor, los maltrató, porque el texto dice que comenzó ¿a qué? A golpearlos, a golpear a los criados. No les dio amor, los maltrató. En lugar de aliviar sus cargas, se las aumentó. En lugar de vivir en sobriedad, vivió en embriagueces y en glotonería. Noten lo que dice el texto: mas si aquel siervo dijere en su corazón, mucho cuidado con las intenciones de su corazón y con dejarse guiar por las malvadas intenciones de su corazón. Dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Se volvió un 8. Eso lo puede uno ver en los niños y aún en las personas. Cuando el jefe se va de la empresa o de la oficina, los empleados comienzan a hacer fiesta, ¿cierto? Cuando alguien no los está mirando, los niños se vuelven, como dice mi mamá, el chiras. Esa es la tendencia nuestra, a olvidarnos de nuestras responsabilidades como siervos, y la tendencia nuestra a olvidarnos de que aunque no esté el jefe, Dios nos está mirando, y que nosotros debemos hacer las cosas como para Dios y no como para los hombres. A este siervo se le olvidó para quién estaba trabajando. ¿Todo por qué? Porque se dejó guiar por las intenciones de su corazón. ¿Cuáles serán las consecuencias que acarrea el mayordomo infiel que se deja guiar por los deseos de su corazón? Este mayordomo no fue un mayordomo fiel, ni fue un mayordomo prudente. Este no fue un mayordomo que tenía corazón de mayordomo. ¿Cuál es el corazón del mayordomo y la mente del mayordomo? Que es consciente de que lo que administra no es de él y que tarde o temprano tiene que dar cuenta de su administración. Este mayordomo infiel no fue consciente de eso, porque no tenía mente ni corazón de mayordomo. Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias de un mayordomo infiel? Que se deja guiar por los deseos de su corazón. Verso 46: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y que le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. No crean los que están acá que alguno va a escapar de darle cuenta a Dios de su vida y de los hechos de su vida. Tarde o temprano usted le rendirá cuenta a Dios. Y ay de usted que, habiendo escuchado lo que tenía que hacer, no lo hizo. ¿Cuáles serán las consecuencias? Que va a ser castigado duramente y va a ser ¿qué? Separado y puesto a la izquierda. ¿Puesto con quién? Con los infieles, con los impíos, como si no fuera un creyente. Lo pondrá con los infieles. Me llama mucho la atención en el verso que dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no sabe. ¿Cierto? Y a la hora, el día que éste no espera, perdón, y a la hora que éste no sabe. Cuando usted menos lo piensa, el Señor lo llamará. Por eso debemos estar siempre ¿qué?
atentos y preparados porque no sabemos el día ni la hora. En Proverbios 28, 26 nos dice el proverbista algo muy cierto que tiene que ver con esto, y lo que hará que muchos sean puestos a la izquierda con los infieles. Proverbios 28, 26 dice lo siguiente. ¿Están ahí? El que confía en su propio corazón es ¿qué? Necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Nunca se deje usted guiar por lo que piensa. Guíese por lo que piensa ¿quién? Dios, por la revelación escrita de su palabra. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No se deje guiar por las intenciones de su corazón. Y veamos el tercer punto. El juicio de Dios para los servidores infieles. ¿En qué consiste? Versículos 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel, escuchen bien, a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tremendas palabras que deben ponernos a temblar, porque ustedes han recibido mucho. Este texto nos muestra que el castigo de Dios será proporcional al grado de conocimiento de la voluntad de Dios que tenga el siervo. El castigo será proporcional al grado de conocimiento de la voluntad de Dios que tenga el siervo. Al que más se le haya dado, más se le demandará. Al que más Dios le haya confiado, más le va a pedir. Ustedes no son ignorantes de la voluntad de Dios, ni de la palabra de Dios. Ustedes conocen y han escuchado Biblia domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, sábado tras sábado. Han escuchado la palabra de Dios por la radio. Ustedes conocen cuál es la voluntad de Dios. Ustedes saben qué tienen que hacer. Por lo tanto, Dios les ha dado ¿qué? Mucho. Un día Dios les va también a pedir mucho. El siervo que conociendo la voluntad de Dios no se preparó ni hizo, escuchen, el siervo que conociendo la voluntad de Dios no se preparó ni hizo. Dos palabras claves: no se preparó ni hizo. ¿Cuántos de los que hay aquí, de los que me escuchan por la radio, conocen la voluntad de Dios y sin embargo no se preparan ni hacen la voluntad de Dios? Lamentablemente, mis hermanos, hay personas que saben la voluntad de Dios para sus vidas, y no se preparan, no continúan en la voluntad del Señor. Hay personas que empiezan a prepararse y dejan de prepararse, abandonan la preparación a la mitad del camino, por cualquier razón, y a veces muy justificables. Hay personas que se preparan pero no sirven al Señor ni a su iglesia. Conocen y conocen la palabra de Dios, pero están ahí, ocupando una silla no más, y no sirven al Señor. Ninguno de los tales, hermanos, ni el que sabe poco, ni el que sabe mucho, escapará a la rendición de cuentas de su mayordomía,
cuando Cristo regrese por segunda vez. Ninguno de nosotros. Ustedes saben cuál es la voluntad de Dios. Ay de usted si no sirve al Señor. Ay de usted si no se sigue preparando para servir al Señor. Tengamos un pensamiento. Dios no nos responsabiliza por dones que no nos ha dado. Óiganlo bien, Dios no nos va a responsabilizar por dones que no nos ha dado, pero a todos nos ha dado suficientes dones y capacidades como para mantenernos ocupados sirviendo al Señor hasta que Él vuelva. A todos Dios nos ha dado de alguna manera dones para mantenernos ocupados sirviendo al Señor hasta que Él venga. Ninguno tiene excusa. Ninguno tiene excusa. Por más ignorante que sea de la palabra de Dios, ninguno tiene excusa. Todos somos instrumentos útiles en las manos de Dios si nos disponemos. Por eso Pedro dice en primera carta, capítulo 4, verso 10, no lo busquen, se lo voy a leer, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros hermanos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El texto dice que cada uno según el don que ha recibido lo debe ministrar, poner al servicio de los otros hermanos como buenos administradores de la gracia de Dios que hemos recibido. Para terminar nuestra enseñanza, quiero hacerlo con dos aplicaciones prácticas, a pesar de que el sermón ha sido práctico. Y es la siguiente. La primera, el deber de fidelidad y de servicio a Dios se aplica no solamente a pastores, no solamente a líderes, sino también a todos los miembros de la iglesia, maestros, padres de familia, hijos, jóvenes, niños, patrones, empleados, profesores. Es decir, en realidad el deber de servir a Dios es para todos los miembros de la iglesia. Hacer la voluntad del Señor, es decir, predicar el evangelio, exhortar, cuidar, ayudar, animar, orar, consolar a los necesitados, es ciertamente la tarea asignada a todos los miembros de la iglesia, no solamente a uno o dos. Todos tenemos responsabilidades como mayordomos de la iglesia del Señor. Y la segunda aplicación: todo verdadero servidor de Dios debe tener mente y corazón de mayordomo. Es decir, debe ser consciente de que no es dueño de nada y que su oficio es administrar lo mejor posible lo que le pertenece a Dios y no a usted. Esto entonces, tener esta mente de mayordomo, mente y corazón de mayordomo, nos da a entender que todos somos mayordomos del cuerpo que Dios nos ha dado. Debemos cuidarlo, no fumar, comer sanamente, no ser glotones, ir al médico, no hacer cosas que pongan en riesgo nuestra salud, no coger el cuerpo para la fornicación, no utilizar nuestros ojos para la pornografía, no utilizar nuestra lengua para las mentiras y las trampas, porque este cuerpo no es nuestro, Cristo lo compró a precio de sangre. Y usted y yo somos responsables de cuidarlo y de ser mayordomos excelentes para la gloria de Dios. También somos mayordomos del tiempo que Dios nos da cada día. Hoy leíamos que debemos redimir el tiempo, aprovechándolo, porque los días son malos y cortos, hermanos. No pierda el tiempo tanto detrás de un televisor o detrás de un computador o solamente en el chat o en el Facebook. Hermanos, es necesario aprovechar el tiempo, porque habrá un día que usted se hará el tiempo que perdió y no lo va a lograr, porque el tiempo que se va no vuelve. Solo tenemos una vida
y una oportunidad para redimir el tiempo que Dios nos ha dado. Somos mayordomos de la familia que Dios nos ha dado, mis hermanos. Cuidar, corregir, guiar, proteger a nuestra familia. Esa familia no es nuestra, es de Dios, y usted como padre, usted como madre tiene la responsabilidad de criar y disciplinar, corregir e instruir a su hijo o a sus hijos en la verdad de Dios. Usted es mayordomo de su familia. Usted es cabeza de su familia. Usted debe instruir a su esposa y amar a su esposa. Y la esposa debe amar a su esposo y respetarlo. Cuidar su relación matrimonial. Son porque somos mayordomos de nuestra relación matrimonial. Nuestro matrimonio debe ser preservado, viviendo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, respetando y amando a nuestra pareja. Somos mayordomos de nuestra relación con Dios. Usted y yo, como mayordomos de nuestra relación con Dios, debemos cultivar nuestra comunión con Dios, sacando el tiempo para orar constantemente, con fervor, buscando su rostro, estudiando la palabra de Dios, congregándonos y recibiendo las enseñanzas que el Señor nos da. Usted y yo somos responsables de lo que hacemos cada día, porque Dios nos puso en esta tierra como mayordomos, y la mayordomía empieza en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida, pasando a nuestros hijos, a nuestra familia, a los deberes de la iglesia, a los deberes como ciudadanos en una sociedad corrupta y perversa. Que el Señor les haya hablado a su corazón, y solo Cristo, si mora en nuestro corazón y en nuestro Señor, puede hacer de nosotros mayordomos fieles y prudentes. Amén.